Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien, traders de toda Latinoamérica. Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que serían los boss versus shocks. Sí, esto es una complementación de lo que fue la clase pasada. Si no te viste la clase pasada, te invito a verla en el canal, ¿sí? Lo que sería estructura de mercado, que fue lo que vimos en la última clase, ¿sí? La primera y la última que vimos. Y para complementar tu trading, vamos a ver el día de hoy lo que son los boss versus shocks, para qué nos sirve, qué son y cómo vamos a aprovechar esta parte de tu trading. ¿Sí? Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a hacer un breve repaso en lo que sería lo que vimos la clase pasada de estructura del mercado. Recuerden que el mercado se mueve por impulsos, retroceso, impulso, retroceso, siempre se va a mover hacia el mercado. Recuerden que tenemos tendencia alcista, tendencia bajista, también tenemos un mercado consolidado a veces, pero los escenarios de consolidación no vamos a buscar ni compras ni ventas, siempre vamos a enfocarnos en lo que son las compras o ventas. Recuerden, la clase pasada les enseñé un poco sobre lo que son los bajos, altos, altos más bajos, cuando hace un retroceso el precio, cuando quiebra estructura un precio, por ejemplo, acá el mercado sube, ¿sí? Rompiendo esta estructura, este alto, y nos crea un alto más alto, después en el retroceso, ¿sí? Nos hace un alto más bajo, alto más alto, en la tendencia bajista recuerden que empezamos con un bajo, que nos hace un bajo más bajo, el retroceso nos crea un bajo más alto que no rompe este bajo de arriba, así que nos indica que venimos en tendencia bajista y así sucesivamente. Sí, recuerden, si no han visto esta clase, los invito a eh, suscribirse al canal, ver la lista de reproducción, ahí vamos a estar dejando todo lo que sería los videos de este curso que vamos a estar implementando por acá, así que los invito a suscribirse, compartir, comentar, pueden comentar qué clases les gustaría ver, qué más les gustaría aprender, así que sin más, vamos directamente a lo que son los boss y choch y cómo vamos a implementarlo en lo que sería la estructura de mercado, ¿sí? Lo que es el boss, ¿sí? Significa break of structure, ¿sí? O en español, ruptura de estructura, y el shock vendría a ser change of character, que en español vendría a ser cambio de carácter, cambio de carácter. Hay gente que lo menciona de forma en inglés, hay gente que lo menciona en forma española, así que siempre van a encontrar, por eso se los dejo acá anotado por las dudas, pero básicamente el boss, ¿sí? Es lo que nos va a dar la continuidad hacia una tendencia. Déjenme decirles que el BOS, tanto el shock, nos puede servir tanto como alcista o de forma bajista. Podemos encontrar shock y BOS de forma bajista o BOS de forma alcista, ¿sí? De cualquier manera podemos encontrarlo, no solamente tiene que estar en una tendencia alcista, no solamente tiene que tener una tendencia bajista para encontrarlo, lo vamos a encontrar de cualquier manera. Se los voy a explicar. ¿Cómo es eso que podemos encontrarlo tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista? El BOS, ¿sí? Vendría a ser una ruptura de estructura. Por ejemplo, si acá tenemos este bajo, el mercado nos hace un impulso, ¿sí? Nos hace un alto, creándonos un retroceso, ¿no? Buscando la oferta para el que el mercado siga en tendencia alcista. Al hacernos, perdón, este impulso, ¿sí? Nos crea un alto más alto, rompiendo este alto. Ahí hay una ruptura de estructura. Si teníamos este alto, este impulso nos hace una ruptura de esta estructura. Entonces, por ende, ¿sí? Ahí se nos vendría a ser un BOS. Eso es lo que vendría a ser el BOS, la ruptura de estructura. Y con esto nosotros vamos a validar que el mercado va a seguir en tendencia alcista, ¿sí? Cuando nos quiebra una ruptura de estructura, el mercado quiere decir que todavía hay fuerza, ¿sí? Alcista, y nosotros vamos a estar aprovechando esto para buscar nuestras posiciones. Por ejemplo, si acá nos creó este bajo alto, nos hace un retroceso, creándonos un alto más bajo, y nos hace ese impulso, ¿sí? Creándonos un alto más alto por encima de este alto, ahí nos hace el BOS, y nosotros es una confirmación para nosotros poder buscar nuestras zonas, ¿sí?
Por ejemplo, acá, esta parte la vamos a ver en otro videíto, ¿sí? Lo que son los POIs. Es muy buena clase, pero más o menos se los dejo acá para que se guíen, donde nosotros vamos a poder buscar ese retroceso, vamos a buscar esa oferta para aprovechar ese movimiento a la alza, para buscar compras. Fíjense acá, este alto más alto nos crea un alto más bajo, ¿no? Un retroceso o una oferta, creándonos un movimiento al alza, otra vez rompiendo este alto más alto, o sea, haciéndonos otra ruptura de estructura, que obviamente entonces ahí se nos va a hacer un boss, ¿sí? Esto vendría a ser otro boss, se los marco por acá, y nos da continuidad, que el mercado está en tendencia alcista, que se puede ir en tendencia alcista. Ahora, ya saben, el BOS es lo que da la ruptura de estructura y por ende nosotros podemos guiarnos que el mercado va a continuar de forma alcista. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense acá. Acá es donde vamos a ver el shock. Fíjense que acá nos crea el alto más alto, nos hace un retroceso creándonos un alto más bajo, pero acá este impulso no es suficientemente fuerte, como que no hay mucha demanda para poder superar este alto más alto. Entonces, ¿qué pasa ahí? No nos quiebra este alto más alto, o sea que no hay ningún boss. Acá no vamos a encontrar ningún boss porque no nos está haciendo una ruptura de estructura. Entonces, el mercado a veces se devuelve creándonos este bajo débil, esto vendría a ser un bajo débil porque no me quiebra tampoco este alto más abajo, o sea, esta estructura acá abajo. Entonces nos crea un bajo débil y luego acá en esta zona se los voy a marcar para que vean un poco, pero después en otra clase vamos a estar hablando de esto. Esto ya es un poco de oferta y demanda, pues acá hay una zona, ¿no? Esta zona, ¿por qué el mercado llega a esta zona y baja? Es porque hay más fuerza vendedora, o sea, hay oferta acá, hay mucha fuerza vendedora que hace que el precio retroceda y nos cambie de estructura hacia la baja de forma alcista, nos baja, nos crea una tendencia bajista ahora, creándonos ese bajo débil, nos hace este retroceso, ¿sí? Y ese bajo que está acá nos crea un bajo más bajo, ¿sí? Ese bajo más bajo hace un retroceso, creándonos un bajo más alto. Ese impulso nos crea un bajo más bajo, pero acá es donde está la clave. Fíjense que desde este bajo a este bajo más bajo, hace un quiebre de estructura a este último alto más bajo. Entonces, ahí en ese cambio de estructura hacia la baja es donde se crea el shock. Ahí es donde se crea el shock. Recuerden que el shock significa cambio de carácter. Es decir, que nos está cambiando la estructura. Veníamos en una tendencia alcista, ahora nos vamos a una tendencia bajista. ¿Por qué a una tendencia bajista? ¿Por qué me hizo un cambio de carácter? Porque recuerden, veníamos de un bajo, alto, alto más bajo, alto más alto, alto más bajo, un impulso, retroceso, como los quieran llamar a ustedes. A mí se me hizo muy fácil aprendérmelo de esa forma, de un impulso, retroceso. Se me hizo mucho más fácil, pero cada quien va a buscar su manera de como que de entenderlo mejor. Entonces, acá fíjense que en este retroceso y en este impulso nos tenía que haber roto este alto más alto para nosotros poder seguir buscando compras. ¿Qué hace el precio? El precio se devuelve, ¿sí? Creándonos un bajo. Acá nos hizo un bajo más abajo, pero este bajo más bajo quiebra esta estructura, ¿sí? Quiebra la estructura alcista. Cuando hace ese cambio de estructura es donde se nos genera un shock y nosotros en el retroceso, ¿sí? Cuando nos hace este bajo más alto, es donde pudiésemos estar buscando oportunidades de ventas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros marcaríamos una zona, recuerden, esta parte la vamos a ver luego en un video más avanzado, pero para que se vayan guiando, es una zona donde hay ofertas y nosotros pudiésemos estar buscando ventas luego de este shock que nos hizo el cambio de estructura. Y ahora, cuando nos hace este bajo más bajo, ¿sí? Un bajo más alto, perdón, que nos hace ese impulso,
rompiéndonos esta estructura, ¿qué es lo que se crea? Un boss. ¿Por qué se crea un boss? Porque recuerden, nos está haciendo una ruptura de estructura en continuidad a la baja. Entonces, por eso yo les decía que el boss lo podemos conseguir tanto de manera alcista o de manera bajista, ¿sí? Entonces acá nos crea el boss, rompiéndonos la estructura. Luego, este bajo más alto nos hace este bajo más bajo, rompiéndonos estas estructuras, confirmándonos la dirección a la baja. Luego hace este bajo más alto y este bajo más alto nos crea un bajo más alto, rompiéndonos este bajo más bajo y ahí nos hace otro boss, indicándonos, recuerden, que la continuidad bajista puede seguir. Acá el precio puede devolverse para nosotros seguir buscando ventas. Ahora, en tal caso que el precio haga esto, fíjense que ahí estamos, ¿no? El precio haga eso, acá se venga el precio para acá, luego nos haga un retroceso y nos haga otro impulso. ¿Qué pasa, Iván, si el mercado nos hace eso? Recuerden, el shock, un cambio de carácter. Si venimos en una tendencia bajita aquí, ¿sí? Aquí nos hizo un boss a la baja, pero no tiene la suficientemente fuerza para seguir bajando y el mercado se devuelve. ¿Qué nos hace aquí? Un cambio de carácter. Veníamos en tendencia bajista, el mercado se fue a la alza, quebrándonos esta estructura. ¿Y qué nos hace ahí? Un shock a la alza. Aquí nos hizo el shock a la baja, aquí nos estaría haciendo un shock a la alza. ¿Sí? Nos hace ese cambio de estructura, luego hace el retroceso, donde nosotros pudiésemos estar buscando zonas de demandas para buscar compras, y luego que el precio aquí me sigue haciendo el cambio, una ruptura de estructura a la alza, nos sigue creando el boss. Y ahí nos crearía un boss. Así sucesivamente. Esto está bueno que lo practiquen, anótenlo, ténganlo en cuenta, después pónganse a hacer un poco de backtesting en el gráfico real para que puedan ver. Si quieren, vamos a irnos al mercado real para que vean un poco de los que les hablo. Fíjense, acá teníamos una operación que la había compartido con uno de mis estudiantes. Aquí nos había hecho un boss a la baja, nos hizo el retroceso buscando esas zonas de oferta que recuerden eso, después lo vamos a ver en otra clase. Y aquí tuvimos oportunidades de ventas, ¿sí? Y la aprovechamos hasta acá, la llegamos a tener. Pero fíjense que el mercado venía en una tendencia bajista. Fíjense cómo venía, como les explicaba ahorita en el ejemplo, veníamos en una tendencia bajista, haciendo unos rupturas de estructura. Aquí teníamos un boss, por eso teníamos otro boss acá. Pero vamos a enseñarles, esto ya es un poco más avanzado, solo para que vieran, tenía eso marcado, ni me acordaba que tenía eso marcado. Vamos a buscar un ejemplo acá directo en el gráfico para que puedan ver un poco cómo se originaría ese precio o el boss y el shock. A ver, ¿qué podemos conseguir por acá? Vamos a irnos a una hora. O vamos a hacerlo más sencillo. Yo creo que el día vamos a ver, sí, vamos a buscar un par que sea un menos volátil, porque lo que es el oro se mueve muy, muy, muy fuerte. Vamos a buscar un par que por ahí no tenga tanto para que se quede un ejemplo mejor, ¿sí? Un ejemplo mejor. A ver, acá casi nos llega. Esto es un análisis que tenía yo marcado allí. A ver, perfecto, acá. Acá creo que conseguí un ejemplo. Vamos a verlo. Fíjense acá. Acá veníamos en una tendencia totalmente alcista, ¿correcto? Venimos ahí, mira. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto es totalmente alcista, lo sabemos. Si acá venimos en una tendencia alcista, miren, aquí podemos marcar un boss cuando nos hace un cambio de un cambio de estructura, no, perdón, una continuidad a la alza. Acá nos crea otro boss.
dándonos oportunidad de seguir buscando compras. Recuerden, impulso, retroceso. Y fíjense que aquí el mercado nos hace otro boss. Acá. Este fue el último boss que hizo. ¿Correcto? Ahí. Un poco torcido, vamos a ponerlo para que sea más lindo. Pero bueno, fíjense que aquí el mercado hizo una tendencia alcista fuerte, clara. Nosotros pudimos haber buscado compras acá, nosotros pudimos haber buscado compras acá y buscado compras acá. Pero fíjense que acá el mercado hace algo. El mercado no sigue subiendo. Aquí quiebra un poco la ruptura alcista, pero no tiene como que la suficientemente fuerza para seguir subiendo. Y el mercado, ¿qué hace? Se devuelve. El mercado, cuando se devuelve, fíjense que este impulso crea este retroceso, creándonos un retroceso acá, ¿no? Y este vendría a ser mi último punto. Entonces, si rompe esta estructura, este punto mínimo que está acá, quiere decir que nos va a hacer un shock. Fíjense que acá el precio, aquí el precio nos hace acá en esta bajada, nos quiebra esta estructura, haciéndonos un shock. ¿Qué nos está indicando ese shock? Que la fuerza compradora se acabó y nos va a hacer un retroceso del mercado, o sea, o nos va a cambiar la direccionalidad del mercado. Fíjense que hace ese shock, vamos a sacar esto acá para que no se confundan, cuando nos quiebra este último mínimo, el mercado busca su retroceso, buscando zonas acá de oferta, ¿sí? Lo voy a marcarlo así para que más o menos vean, todo esto es una zona de oferta, eso después lo pueden refinar, eso es, como les digo, lo vamos a ver en otra clase. Nos hace el cambio de estructura y luego nos hace ese retroceso para seguir con continuidad bajista, creándonos acá también, fíjense, después que nos hace el shock, nos sigue haciendo rupturas de estructura, creándonos voz para nosotros poder aprovechar ventas ahora. ¿Ver? Me marcó acá. Acá. Otro voz. Aquí nos hacían voz a la alza, nos hace el cambio de estructura, rompiendo este último mínimo. Cuando rompe ese último mínimo a la baja, quiere decir que el mercado va a darse la vuelta. Entonces, después de este shock, nosotros podemos estar buscando posiciones de ventas. Aquí nos hizo un retroceso, un impulso, rompiéndonos este último mínimo, un retroceso, un impulso, rompiéndonos este mínimo, y nosotros ahí pudimos haber aprovechado, ¿sí? Entonces, nada, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, cualquier cosita, no duden en dejarlo en los comentarios. Si quieren que hagamos otra clase, de qué les gustaría que habláramos. Acá les voy a dejar otra vez lo que sería el ejemplo que teníamos, ¿sí? El ejemplo que teníamos para que lo copien, lo anoten, se lo graben, hagan backtesting. La rentabilidad está en sus manos, ¿sí? Mientras más estudien, mientras más le pongan cariño, va a llegar la rentabilidad. Les digo esto para que lo tengan en cuenta. Pueden sacarle también capture, pueden sacarle fotos, y con este ejemplo pueden ir al mercado, ¿sí? A practicar un poco dónde nos hace el boss, dónde nos hace el shock, y la práctica lo es todo, la práctica lo es todo, el estudio lo es todo, en el trading, la verdad que si le pones las ganas, las disciplinas, la fuerza, el coraje, lo vas a lograr. Así que sin más, gente, no duden en comentar, darle like, suscribirse por favor, así pueda crecer también un poco más la comunidad. Recuerden que pronto vamos a estar haciendo sesiones en vivo, vamos a estar haciendo Telegram, vamos a estar pasando proyecciones, así que no olviden suscribirse. Después les voy a dejar mis redes sociales también aquí en la información. Así que sin más, muchísimas gracias. Pronto se vienen nuevos videos para el curso y que puedan aprender todo lo que estamos poniendo acá. Muchísimas gracias. Chao, chao.